Hola amigos de Sabática, bienvenidos al comentario del tema número 2 de este primer trimestre del año 2018. El tema general de este trimestre es del egoísmo a la generosidad. Y en este sábado 13 de enero de 2018 vamos a repasar el tema número 2 que lleva por título Lo veo, lo quiero, lo tengo. Este tema tiene como versículo central Mateo 13:22, donde a grandes rasgos se dice: el que fue sembrado entre espinas es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y ésta se hace infructuosa. Este es el versículo que contiene la idea central de este tema número 2. ¿Cuáles podrían ser las palabras más importantes, las frases clave que debemos de tener de memoria y sobre las cuales debe avanzar el repaso de este sábado de 13 en la mañana? Pues la primera frase es el Evangelio de la Prosperidad. La guía de estudio al respecto nos comenta en la parte del domingo lo siguiente. Este Evangelio de la Prosperidad dice que si eres fiel, Dios te va a hacer muy rico. También dice este Evangelio de la Prosperidad: sigue a Dios y Él te hará rico en bienes mundanos. También podemos resaltar de aquí de la guía de estudio: en la base de esta mentira está el problema de la esencia de todo pecado, que es el yo y el deseo de agradar el yo por sobre todo lo demás. Sí, efectivamente, aunque en la Biblia hay versículos que aseguran prosperidad, por ejemplo en Deuteronomio van a encontrar un capítulo donde Dios presenta las maldiciones que vendrían sobre el pueblo de Israel si ellos no le obedecían, no le eran leales. Y también encuentran un capítulo que habla acerca de las abundantes bendiciones que Dios haría caer sobre Israel si ellos le obedecían y guardaban sus mandamientos. Este capítulo de las bendiciones podría ser considerado como un argumento en favor del Evangelio de la Prosperidad. Tercera de Juan 2 dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Este versículo también parece respaldar este Evangelio de la Prosperidad. En el fondo, en esencia y de acuerdo a como lo presenta la Biblia, Dios sí desea nuestro bienestar. Pero Él no nos va a dar abundancia de bienes al punto de que lleguemos a volvernos egoístas, orgullosos y principalmente perderle amor a Él y perder de vista la eternidad. Seguramente a algunos de sus hijos, como un don especial, les hará tener bienes más allá de las necesidades básicas y reales, de las necesidades que realmente un ser humano tiene. A ellos se les ha dado el don de tener abundancia y a ellos Dios les pedirá cuentas. Pero Dios no quiere que lo amemos solamente por los bienes materiales, o que lo busquemos o que le seamos fieles solamente por los bienes materiales. Como dice la guía de estudio, esa es una postura egoísta y que fomenta el egoísmo. Y esa es la visión del Evangelio de la Prosperidad. En contraparte, en la misma guía de estudio se nos recomienda leer 2 Corintios 8, 1 al 7, donde se presenta el caso de una iglesia que, a pesar de su escasez y sus limitaciones, era una iglesia generosa. Esto pues genera algunas reflexiones, como por ejemplo que no, de acuerdo a lo que pasó con esta iglesia y lo que está enseñando las Sagradas Escrituras, no es necesario ser exageradamente próspero para poder ser generoso. Y por otro lado, parece que la virtud no tiene que ver con los bienes materiales. El buen carácter, el carácter divino, no está relacionado con la abundancia de los bienes, tal como dice aquí en 2 Corintios 8:2, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Esta es la realidad que se presenta en esta iglesia y es lo que el autor de la guía de estudio nos está pidiendo que entendamos. Primero, que hagamos un contraste entre la visión distorsionada, la cosmovisión equivocada del Evangelio de la Prosperidad y la realidad que nos comenta el apóstol Pablo aquí en 2 Corintios 8, 1 al 7. Bueno, esa entonces es la primera frase. Probablemente ustedes tengan algún otro aspecto que comentar. Bueno, anótenlo por ahí y compártanlo en el repaso. Ahora, la miopía es algo que se presentó en la guía de estudio con el título de visión
visión espiritual borrosa. Y ahí leemos especialmente Mateo 13:22, que es el versículo de memoria, y hace alusión a la semilla que fue sembrada entre espinas. Y dice el mismo versículo de Mateo 13:22 que esta acción representa al que oye la palabra, pero los afanes de este mundo y el amor a las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Esto es lo que dice Mateo 13:22. Génesis 3:1, perdónenme, ese es el versículo que nos explica entonces la miopía espiritual o la visión borrosa espiritual. Los afanes de este mundo, el ponerse metas económicas, el ponerse metas socioeconómicas como miembros de iglesia, como familias de la iglesia, bastante elevadas, muy cargadas hacia el lado material, seguramente van a terminar apagando las virtudes del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo en nosotros, la aspiración, la seguridad y la certeza de la vida eterna. Por eso hay que evitar el afanarse mucho por las cosas de este mundo, o definitivamente afanarse por las cosas de este mundo. Eso es lo que podemos resaltar en cuanto a la visión espiritual borrosa. Voy a compartirles algo que subrayé aquí en la guía de estudio respecto a esta frase clave. Dice aquí en la guía de estudio: a medida que sus tesoros aquí aumentan, su interés en el tesoro celestial disminuye. Este es el caso de las personas que tienen una visión espiritual borrosa. Dice también la guía de estudio: cuanto más poseen, menos tienen para conceder a los demás, porque cuanto más tienen, más pobres se sienten. Esta es la miopía espiritual o la visión espiritual borrosa. Ahora, la siguiente palabra clave importante, o la palabra clave, ¿verdad? Si es clave o es importante, una de las dos, pero no puede ser las dos cosas. La siguiente palabra a resaltar es codicia. Y al respecto nos necesitamos apoyar en los textos clave Génesis 3:1 al 6 y Mateo 26:14 al 16. En el primero se presenta el caso de Eva y en su encuentro con el enemigo ahí en el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Cómo fue que el enemigo tuvo éxito en conquistar a Eva? Dice el libro Historia de la Redención que si el enemigo se hubiera presentado ante Eva y le hubiera dicho: sabes, el Señor Jesucristo es un abusador, es un autoritario, un Dios que quiere subyugar y someter a sus súbditos sin darles libertad, pues Eva seguramente habría salido corriendo. O si el enemigo hubiera dicho: ¿sabes qué? Yo voy a ser el que voy a mandar en este mundo, aquí ustedes se van a someter a lo que yo les diga, seguramente Eva también habría salido corriendo. ¿Cómo es que tuvo éxito el enemigo con Eva? Bueno, pues le planteó algo interesante, atractivo, de modo que Eva se quedó contemplando. Este es el primer paso de la codicia. Una vez que contempla Eva detenidamente, pasó a aceptar eso como apetecible. Convirtió un deseo en una necesidad, en algo que tenía que llevar a cabo. Dice la guía de estudio: lo veo, luego lo quiero. Y entonces, después de que convierto ese deseo en necesidad, hago un plan para conseguirlo. Lo tengo. Estos son los tres pasos de la codicia. Contemplo, lo convierto en una necesidad y hago un plan para conseguirlo. También se menciona en la guía de estudio el caso del rey que tomó la viña de Nabot, el rey Acab, por mano de Jezabel, su esposa, si ustedes lo recuerdan. Estos son entonces los tres momentos de la codicia. Ahora, respecto a Mateo 26:14 al 16, se presenta la consecuencia de la codicia. ¿Cuánto se puede perder por ser codicioso? En este caso se habla de Judas, quien dijo: ¿cuánto me dan y yo les entrego al Señor Jesús, al que ustedes quieren? Su mentalidad estaba firmemente anclada en el materialismo. Si puedo conseguir dinero, yo soy capaz de hacer cualquier cosa por conseguir dinero. Y entonces la guía de estudio nos dice que la codicia puede traer consecuencias desastrosas en la vida de las personas. Una empresa que costó mucho trabajo edificarla con principios, con valores, con una cosmovisión de generosidad, de generar empleo para otros, se puede echar a perder por la codicia.
La codicia tiene unas consecuencias pues lamentables, no es nada bueno para nosotros, y sobre eso se nos advierte en esta guía de estudio y con esta palabra clave, la codicia. Finalmente, la guía de estudio nos hablaba del autocontrol, que yo le llamo dominio propio, y al respecto necesitamos 3 textos bíblicos: Hechos 24-25, Gálatas 5-24 y 2 de Pedro 1-6. Rápidamente me paso a buscar aquí en Hechos 24 y 25. Les cuento que en este caso el apóstol Pablo estaba defendiéndose ante autoridades, parece que romanas, y dice el versículo 25: pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Y el versículo 26 dice: esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase. Entonces estamos viendo por un lado la mentalidad, la filosofía y la recomendación, el consejo del apóstol Pablo de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. Y por otro lado estamos viendo la conducta de Félix, que es el personaje que se menciona aquí, de que pues estaba buscando que Pablo le diera dinero, la codicia, ¿verdad? Bueno, entonces aquí lo que se presenta es el dominio propio, el autocontrol. En Gálatas 5:24, ¿qué encontramos allí? Rápidamente lo buscamos. Gálatas 5:24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Dominio propio. Crucificar la carne con sus pasiones y sus deseos. Y el otro texto, 2 de Pedro 1:6, veamos lo que dice este pasaje. Déjenme por favor encontrarlo. 2 de Pedro 1:6 es la escalera de las virtudes. El 6 dice: al conocimiento, dominio propio, y al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad. Entonces, el antídoto contra la codicia es el dominio propio, el autocontrol. Pero ¿cómo le hacemos si descubrimos que estamos vendidos a las malas inclinaciones? Si es más fácil que nos dejemos llevar por las ambiciones desmedidas antes que por el dominio propio y el autocontrol, pues la guía de estudio dice que la única forma es ceder a la influencia del Espíritu Santo, hacer un tiempo para conversar con Él, pedirle su ayuda, y entonces Él viene y apaga, acalla esas pasiones, esos deseos, como dice Gálatas 5:24, y así entonces logramos vencer a la codicia. Entonces, estas son las frases más importantes del tema de la semana y los textos bíblicos relacionados con estas frases importantes. Para concluir este comentario, quisiera presentarles 3 preguntas que podrían ayudar a conducir, a guiar el repaso de este tema. La primera de estas preguntas, voy a escribirla aquí en el pizarrón para que ustedes puedan visualizarla, es bien sencilla y pues bastante al centro del tema. ¿Qué es la codicia? Esta puede ser una pregunta de trabajo y habría que apoyarse un poquito en el diccionario. Número 2. ¿Cómo se manifiesta la codicia? Y aquí mismo vamos a meter otra pregunta. ¿Y cuáles son sus consecuencias? Y la tercera pregunta: ¿cuál es el antídoto contra la codicia? Estas son entonces las 3 preguntas, dándole aproximadamente 8 o 9 minutos a cada una, que podrían ayudarnos a repasar este tema el día sábado 13 de enero de 2018. Quiero concluir con un pensamiento que me parece que ayuda mucho a resolver este problema del equilibrio entre el evangelio y la prosperidad auténtica que Dios desea para sus hijos. Está en Palabras de Vida del Gran Maestro, en el capítulo 26, titulado Talentos que dan éxito. Dice así:
Los recursos que superan las necesidades reales de la vida son confiados al hombre para hacer bien, para beneficiar a la humanidad. Voy a repetirlo. Los recursos que superan las necesidades reales de la vida, es decir, el que es adinerado, el que es acaudalado, ¿verdad? Esos recursos son confiados al hombre para hacer bien, para beneficiar a la humanidad. Con este pensamiento concluyo entonces el comentario de este tema número 2. Lo veo, lo quiero, lo tengo, o dicho de otra manera, en una sola palabra, la codicia. Bueno, que tengamos un repaso bastante constructivo y que este nos ayude a transformar nuestra vida y a tener una semana mejor con la bendición de Dios. Hasta pronto, nos vemos en el comentario del tema número 3.